Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo aquí la honrosa presencia de Joseph Abreu, quien es miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, con quien vamos a hablar largo y tendido acerca del proceso electoral, las elecciones de mañana domingo. Pero antes, saludarle, ¿cómo está usted? Un placer por la invitación, muchísimas gracias. ¿Todo en orden? Todo en orden, gracias a Dios. Absolutamente todo. Bueno, está muy tranquila la elección, gracias a Dios. Eso indica que vamos bien, vamos avanzando. Bueno, me gustaría comenzar entonces preguntándole cómo ven ustedes el montaje de este proceso electoral, los trabajos que ha realizado la Junta. Entendemos que ha sido organizado, han atendido casi la mayoría de los reclamos de los partidos políticos, principalmente de los partidos de oposición, y en la campaña electoral en general se ha visto una organización y un montaje, un cumplimiento de los calendarios, y entendemos que ha sido satisfactorio, y eso se ve en el activismo político. Ha sido una campaña relativamente tranquila respecto a campañas anteriores, incidentes muy pocos. El cierre de campaña que ocurrió ayer de la mayoría de los partidos también fue sin incidencias mayores, y entendemos que así se va a ir desarrollando el proceso electoral hasta el día domingo de la votación. Esa tranquilidad, ¿a qué ustedes se la atribuyen? Hay varios factores. Hemos avanzado como sociedad en materia de democracia. También es posible que, como se indican en las principales encuestas, ya los escenarios estén en su mayoría definidos. Los principales escenarios quedarán por definir escenarios ya muy localizados en materia de candidatura de senaduría. ¿Usted cree que eso tiene que ver con la tranquilidad? O sea, hay uno que es virtual ganador. Uno que es virtual ganador y otro que se entiende en perdedor, y normalmente no harán o no desarrollarán las actividades que tradicionalmente desarrollarían. Ni van a gastar todos sus cuartos. Ni van a gastar su dinero, ni si están ganados van a gastar, ni si están perdidos van a gastar. Entonces, entiendo que por ahí son de las incidencias que están llevando a que este evento se haya desarrollado de manera tranquila. Sí, hay localidades donde hay una gran competencia. Se menciona el Distrito Nacional en materia de senaduría, se mencionan algunas de las otras provincias del interior, donde sí puede haber una importante competencia, y sobre todo en las candidaturas a diputados, que hay competencia interna por quién se lleva los curules que saque su partido. A esos procesos, digamos, de efervescencia política, ¿usted le dan seguimiento? Me refiero, por ejemplo, a las candidaturas por el Senado de la capital. ¿Seguimiento en qué sentido? En cualquiera de los sentidos que ustedes dan seguimiento. Bueno, damos seguimiento a todo el proceso en materia de la publicidad que hacen, de tratar de identificar cuáles son en la capital. En la capital. ¿Y qué han visto ustedes en esa? A la candidatura senatorial, que ha sido tan disputada. Básicamente un despliegue importante de recursos de publicidad. Nosotros tenemos una herramienta, contratamos una herramienta una empresa que se llama Publimonitor, que monitorea la inversión en publicidad, o estima la inversión en publicidad. ¿Qué le ha dicho esa inversión? O sea, que el Partido Revolucionario Moderno, principalmente en el Distrito Nacional y en el mes de abril, ha hecho una importante inversión, o ha sido el que más inversión en publicidad ha realizado. Se entiende por ser el partido que de alguna manera es de gobierno, pero también porque normalmente hay un dicho en publicidad que dice que si usted necesita publicidad, que si usted está mal en el posicionamiento, pueda que necesite más publicidad en materia del Distrito Nacional. O sea, que el Partido Revolucionario Moderno, a su entender, a partir de lo que me acaba de decir, hace más publicidad porque necesita más. Eso es una de las razones, ¿verdad? La otra razón que dice... ¿Y cómo usted sabe que necesita más? Bueno, porque invierte más, porque estamos mirando pues yo puedo invertir lo que yo quiera, aunque me sienta ganador. Ahí viene el otro componente que complete el adagio. Dice en materia de marketing y de publicidad, si usted está mal posicionado, tiene que hacer publicidad. Y si está bien posicionado, debe hacer publicidad. O sea, son como... En este caso, ¿tiene o debe? Según los posicionamientos, como es una competencia cerrada, tiene que hacer publicidad. O sea, en materia de la senaduría. El PRM está mal posicionado en materia de la senaduría. Para la senaduría. En materia no que esté mal posicionado, sino que es una competencia cerrada, según las encuestas. Usted me está dando descripciones según las encuestas. Según las encuestas. Y por eso le pregunté la diferencia entre el tiene y el debe. Correctamente. Mire, ustedes que dan seguimiento a todos los procesos, le hice la primera pregunta
respecto a lo que ha hecho la Junta Central, pero ¿creen que ha llenado las expectativas? ¿Ustedes no creen, ustedes que son quisquillosos, que son muy auscultores, han visto que falta algo todavía, algún elemento? Mire, en materia de organización, casi todas las juntas que hemos tenido en los últimos años han llenado las expectativas en el sentido de que hemos tenido procesos tranquilos y que se conocen los resultados rápido y de manera eficiente. Sí hay debilidades en materia de sanciones administrativas, principalmente en uso de recursos públicos. ¿Quién tiene esa debilidad, la Junta o la ley? Inicialmente la tiene la Junta porque tiene herramientas que no la aplica. Y hemos visto, hemos monitoreado uso de publicidad estatal que no han conllevado a una sanción administrativa fundamentalmente, que son las que le corresponderían a la Junta. Ya otras sanciones en materia de delitos ya le corresponderían a la Procuraduría Especializada, pero eso lleva ya a otro procedimiento. Mire, ustedes que están en esto, por ejemplo, viendo todo, ¿usted cree que se compadece las críticas que han hecho los partidos políticos a la Junta Central Electoral? Sobre todo en estos últimos días, siguen haciendo demandas y muchas cosas. ¿Cuál es la valoración? A nosotros nos preocupó, por ejemplo, algunas demandas desproporcionadas, como esa remoción a tan poco tiempo de una cantidad importante de presidentes, que de hecho la Junta atendió de manera oportuna, gracias a Dios, según ellos indicaron, tenían un banco de suplentes para atender esta situación. Pero sí una demanda a tan poco día, alegando hechos de supuestas fallas en las elecciones municipales de esos presidentes de colegios y secretarios de mesas. ¿Ustedes supervisaron esa nueva composición? O sea, hay cambio de 1.200 delegados. ¿Quién lo supervisó? ¿El cambio? Sí. No, sabemos que se utilizó el protocolo se entrenaron un total de los presidentes de mesa y... Están en el banco ahí. Y suplentes. Hay un backup de todas las personas con las capacidades. Con las capacidades. Entrenadas. Solamente hay que cambiar. Pero para hacer los cambios o las conformaciones hay un protocolo. O sea, la participación de todos los partidos políticos y ese tipo de cosas. Al haber sido tan apresurado el proceso, se supone que lo hizo la Junta sola. Lo hizo la Junta sola. Entonces, ¿no podría eso ser peor que mejor para los partidos que estaban reclamando? Porque le dieron a la Junta la potestad, al faltar tan pocos días, de que ella haga algo apresurado y sin la participación de ellos. El listado de los suplentes entendemos que se compartió a todos los partidos políticos y ellos tendrán también la oportunidad de valorar si esas nuevas personas que están siendo designadas forman parte de lo que ellos objetarían por cualquier acción. Y hasta el momento no hemos tenido información sobre ese aspecto. ¿Debió la Junta acceder a cambiar todo ese pliego de peticiones, muchas de ellas irracionales? Si tenía la posibilidad, siempre es positivo. A lo que a nosotros nos preocupa es que se comprometa el proceso por este tipo de acciones con tan poco tiempo de celebrarse el proceso electoral. Nosotros indicamos en una rueda de prensa recientemente que el tipo de acciones que se estaban objetando eran acciones de las elecciones municipales, o sea que esto tenía la oportunidad de haberse hecho más próximo a concluidas esas elecciones municipales. Si era que era necesariamente obligatorio hacerlo, pero si la Junta entiende que no había que cambiarlo. Pero lo que ellos alegaban, la Junta ha cedido a diferentes demandas de los partidos, justamente para evitar, pero sin embargo los partidos de oposición han mantenido un discurso tendente a desacreditar a la Junta como árbitro del proceso. Eso le quería preguntar, a 2 días de las elecciones, ¿todavía los partidos insisten? ¿Qué tiene de sentido lógico esa insistencia de que se hagan cosas y se cambien cosas? No entiendo realmente qué los motivaría. Mucha gente dice que están tratando de construir un relato. Eso ya lo dirá el futuro. Mucha gente. Yo quiero la opinión suya, no la de la gente. Bueno, nosotros como observadores tratamos de recoger todo lo que vemos. Pero también tienen sus propias opiniones. Sí, nosotros no tenemos de qué los motiva a ellos una razón específica. Mire, ¿cuál es el interés de ustedes con esta supervisión? Casi siempre hacen una supervisión. Participación Ciudadana, 30 años de fundada, nació a raíz de una crisis electoral y como observación electoral, que era uno de sus principales, o es uno de sus principales funciones en materia de las elecciones, tanto municipales como congresuales, que se han desarrollado desde el año 1996 a la fecha. Y Participación Ciudadana en esa función,
bueno, una de sus principales cartas de presentación en estos procesos eran los llamados conteos rápidos, que actualmente ya no lo estamos haciendo porque tenían una función que ya no es tan necesaria actualmente. Ya los resultados se conocen prácticamente horas. Ahora hasta el trabajo de ustedes es como más simple. Relativamente más simple. El objetivo, por ejemplo, del conteo rápido era garantizar de alguna manera que se evitaran artimañas tendentes a cambiar la voluntad de la población, y se hacía una muestra muy representativa con observadores que estaban in situ en los colegios y mandaban los resultados, y se hacía un conteo y se entregaba a los principales líderes políticos y a la Junta y al Consejo Económico y Social, entre otros. ¿Cómo han ustedes organizado su proceso de supervisión para mañana domingo? Capacitando cerca de 1.400, 1.600 observadores electorales en materia de cuáles son los delitos que van a observar. Le hemos dado herramientas tecnológicas, como es el caso de la página atentocontuvoto.org, que es una de las herramientas fundamentales en materia tecnológica que estamos usando. ¿Para qué serviría eso? Desde las elecciones pasadas. Atento con tu voto es una página que tiene tres componentes principales. Uno es verificarte en el recinto que vas a votar. Segundo es denuncia, una opción donde tú puedes entrar y denunciar cualquier delito electoral que tú observes, principalmente delitos de proselitismo electoral en los centros cerca o dentro de los centros de votación, acciones tendentes a compra de voluntades, compra de cédulas, retención de cédulas, o evitar que una persona ejerza su derecho al voto por cualquier mecanismo, o uso de vehículos y recursos públicos para movilizar votantes. ¿Ustedes van a estar dándole seguimiento a ese tipo de cosas? Vamos a estar dándole seguimiento. ¿O le piden a sus delegados que le den seguimiento si lo ven? Eventualmente nuestros observadores, que son parte integral de nosotros en este proceso, son un conjunto de voluntarios que hacen esta, y la ciudadanía en general, porque la página es abierta y libre. Cualquier ciudadano, incluso de los partidos que se puedan sentir afectados en una comunidad respecto a acciones de otros candidatos, pueden, mediante esa herramienta que le permite indicar específicamente dónde está ocurriendo el delito, y pueden cargar imágenes, pueden cargar videos, y eso automáticamente va alimentando un mapa interactivo que si nosotros entramos ahora mismo a atentocontuvoto.org, usted puede indicar cuál es la cantidad de denuncias que se han realizado, dónde se han identificado esas denuncias, y se amplía el mapa y lo acerca. Obtenidos esos datos, ¿qué hacen ustedes? Ya, yo tengo datos de dónde se violentó, dónde se compró cédula, dónde se coartó el voto. ¿Qué ustedes hacen con ello? Esa información pasa a un proceso de depuración preliminar. Luego de depurada, entonces se monta en un esquema estadístico para formar parte de nuestro informe de observación electoral final, luego de concluido el proceso de votación, y se tramita toda esa información a la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, quienes ya determinarán si tienen validez esas informaciones para iniciar su propia investigación. Pero la validez ustedes no la determinan en sus averiguaciones. Bueno, porque nosotros no van a ver si de nuevo la Procuraduría también entiende que son válidas. Nosotros no tenemos la capacidad para establecer de la Procuraduría únicamente. Para saber si algo es delito o no, ustedes no tienen la capacidad. Nosotros podemos denunciar algo que se está viendo irregular, pero para establecer responsabilidades penales es la Procuraduría que tiene que hacerlo, porque nosotros no tenemos tanta información más que ver a una persona. Una cosa es establecer, porque ustedes no son un ente para establecer responsabilidades, pero para someter por antecedentes tienen que tener los suficientes elementos. Acuérdese que esta Déjame irme a la primera pausa, que me están presionando aquí, para que continúes ahí mismo. Chévere. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Joseph Abreu. Antes de irnos a comerciales, yo les decía que se supone que lo que ustedes llevan a la Procuraduría, ustedes, que son gentes capaces, con expertices en diferentes materias, son pruebas que podrían comprometer la responsabilidad penal de las personas, si no, no tiene sentido. Sí, usted llevarle un pliego de cosas para que la Procuraduría se mate buscando a ver qué es cierto y qué no es cierto. Sí, nosotros pusimos a disposición una plataforma donde cualquier ciudadano común, cualquier persona de cualquier partido y nuestros observadores puedan tomar imágenes, videos de delitos electorales que se puedan identificar. Eso se carga a la plataforma y se depura. ¿Cuál es el proceso de depuración que usamos? La combinación de diferentes fuentes. Si hubo un delito en un sitio y lo reportó una persona y ocurrió ese delito, normalmente lo reportan otras personas que no están vinculadas una con otra, y de esa manera uno sabe que tiene cierto nivel de calidad.
el tipo de imagen que se carga. Pero lo que quiero saber, lo que ustedes llevan a la Procuraduría, ¿está depurado ya o no? Tiene una depuración en materia de que se pueda identificar un partido, que el video tenga cierto nivel de calidad, que se pueda identificar una cara, un rostro, la ubicación y que haya con nuestros observadores. Pero no saben si lo que van a someter como prueba, supuesta prueba, es un delito en sí. Bueno, sabemos, por ejemplo, si están intercambiando dinero por cédula y se graba en un video, sabemos que puede ser tendente a un delito. Ahora, la persona que están haciendo eso, tal vez nosotros no tenemos manera de cómo identificarla. Eso ya le correspondería al procurador electoral hacer una investigación de quiénes son esas personas, cuál fue la actividad que se estuvo desarrollando. Tenemos que entender las limitaciones que tienen este tipo de acciones. ¿Y qué tipo de acción conjunta están ustedes, digamos, preparando o ya tienen preparada para llevar con la Junta Central Electoral? A fin de que, bueno, en vez de que haya un choque o un posible choque, haya un trabajo común que pueda ayudar a la democracia del sistema. Bueno, nosotros estamos observando el trabajo de la Junta, los partidos y de los votantes. Nosotros no estamos haciendo un trabajo... Pero me refiero, para ese trabajo que ustedes van a hacer ahora en las elecciones, ¿tienen alguna facilidad de la Junta, alguna apertura? Una acreditación como observadores nacionales tenemos, y todos nuestros observadores van a estar debidamente acreditados y con acceso total a cada uno de los centros de votación, de los colegios, y incluyendo luego del cierre... ¿Dentro de los centros de votación? Dentro de los centros de votación. ¿Y por qué? Si ustedes no son partidos políticos. Podemos entrar y observar el proceso de que estén los delegados, de que no haya personas, por ejemplo, tomándole foto a su voto dentro de los colegios. Bueno, todo eso nosotros... La ley no da esa facultad. ¿De que no sean los partidos políticos, de hacer eso que ustedes van a hacer. Claro, a los observadores electorales pueden entrar inclusive al escrutinio y la prensa también puede hacerlo, o sea que ustedes están acreditados. Sí, podemos observar, pero dentro me refiero ya donde está la caseta, no hay forma de que... Dentro del colegio, en una ubicación donde no se comprometa el ejercicio del voto del Perfecto, de la persona. A eso me refería. No, pero eso mira, ¿cuántos son ustedes los que van a observar en todo el país? 1.400 a 1.600. ¿Dónde van a estar distribuidos? En todo el territorio nacional. ¿Y la cantidad cómo la distribuyeron? ¿Por provincias mayoritarias, ese tipo de cosas? Justamente por la cantidad de colegios y la cantidad de votantes por provincia. Vamos a tener observadores in situ que van a estar dentro de los colegios electorales y vamos a tener observadores itinerantes que se van movilizando en diferentes colegios electorales. ¿Ustedes tienen observadores invitados? Hay algunos organismos internacionales que se han acercado a nosotros para formar parte del proceso porque conocen de nuestra experiencia en los procesos de observación. Ellos vienen ya como organismos internacionales. ¿Cuántos organismos internacionales ustedes tienen como invitados? No, nosotros no hemos invitado. Ellos se han acercado algunos que forman parte de un grupo que van a estar distribuidos, igual que nosotros, en los diferentes estamentos y algunos de sus miembros van a acompañar a algunos de nuestros observadores. ¿Y en calidad de qué? De observadores conjuntos, vamos, observadores nacionales e internacionales. No son invitados de ustedes. No son invitados de nosotros. No. Mire, esa inversión que se hace para este tipo de actividad, supongo que es muy cuantiosa. ¿Podría decirnos cuánto invierte Participación Ciudadana en ese montaje? Es un ejercicio principalmente voluntario, pero obviamente lleva una parte de dietas, de movilización de observadores, para la movilización de observadores, principalmente los observadores que están in situ, que están ahí, tienen que pasar el día entero ahí. Y eso es financiado fundamentalmente por aportes que hacen empresarios nacionales, particulares ¿Y no podríamos saber qué entidad hace esos aportes? De los empresarios normalmente no lo decimos porque a veces tienen ciertos recelos, pero de organismos internacionales. ¿Quién está aportando? La Unión Europea y la USAID ha hecho aportes. ¿Cuánto ha sido el aporte? Digo yo, una pregunta para ver si de manera transparente. Ahora mismo no tengo el número, pero en nuestra página toda nuestra información está transparente. Nosotros somos una organización que sin tener obligación pública tenemos un portal de transparencia y estados financieros auditados detallados que indican el origen. Yo le doy seguimiento y ustedes son muy transparentes. Por eso es que me choca que son tan transparentes en la página, pero cuando uno le hace este tipo de preguntas, porque es una información casi nunca tienen el dato de cuánto dinero reciben y cuánto dinero gastan. Es una contradicción.
Pero siendo ustedes tan transparentes que no puedan decir eso. En el informe de observación sale esa información. Está bien, pero resulta que yo le estoy haciendo la pregunta en un programa. Sí, entiendo. Y el país entero no tiene acceso a ese informe de observación. Yo lo entiendo perfectamente. Pero Entonces, ¿por qué no saber uno cuánto? Si hubiésemos preparado tal vez con tiempo, le pudiéramos traer el dato exacto. Miren, me gustaría saber, presumo que eso sí tiene un dato contundente. ¿A cambio de que estos organismos internacionales le dan a ustedes esos dineros para montarlas así, sencillamente para que ustedes lo monten? Y son parte de proyectos más amplios que incluyen partidas de fortalecimiento a la democracia y de apoyo a los países para que fortalezcan su proceso democrático y su institucionalidad. Y dentro de esos proyectos amplios hay esa pequeña partida que se pueden destinar a ese tipo de acciones como la observación electoral, porque tiene un sentido vinculante con el proyecto base, que es el fortalecimiento, por ejemplo, de la sí, pero ¿qué reciben ellos a cambio? Porque yo entiendo que te puedan dar dinero, recursos, son organizaciones internacionales poderosas, pero casi siempre hay una contrapartida o una contraprestación de un servicio. Yo entiendo que la estabilidad en la región, muchas de esas organizaciones fomentan la estabilidad en las diferentes regiones cuando se desestabilizan, y hay fondos que se destinan tanto del gobierno de los Estados Unidos como del gobierno de Canadá como de la Unión Europea. ¿Qué le piden ellos a cambio? A participación ciudadana. No, ellos tienen un programa, por ejemplo, de apoyar el fortalecimiento a la policía, a la seguridad ciudadana, por decirte algo. Y ellos destinan fondos a modo de donación para que se desarrollen herramientas para que la policía se especialice. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, como una de las entidades especializadas en materia de seguridad, en materia de corrupción, en materia de fortalecimiento institucional, se presentan proyectos y esos proyectos ellos lo validan. Los proyectos, estamos hablando de actividades tendentes a lograr ese objetivo. Puede ser capacitación, puede ser diagnósticos de problemas. ¿No será que es digamos, un ejercicio en cascada? Ellos le dan a ustedes una X cantidad de recursos, ustedes hacen la averiguación de campo, pero a la vez ustedes le mandan esa averiguación de campo a ellos si ellos justifican el por qué dieron esos recursos ante los superiores de ellos? Eventualmente, si, por ejemplo, un congreso, ya sea europeo o americano, aprueba una partida para un fin específico, tiene que haber un documento, un resultado, y esos resultados son, en el marco de los diferentes proyectos que nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia, también están publicados en nuestra página. Pero esa la alimentación económica a participación ciudadana no es para un proyecto, sino que históricamente la ha alimentado, porque son parte ya... Siempre son para proyectos, son fondos restrictos, no se pueden usar para otra cosa. Sí, pero ¿por qué siempre a participación ciudadana? No es siempre a participación ciudadana. Muchísimas instituciones en República Dominicana, porque depende el objetivo. Por ejemplo, nosotros nos encargamos de temas de institucionalidad, de temas de corrupción, pero si es justicia puede ser Finjus la que reciba los fondos, o pueden ser Chris Jung, otras organizaciones locales. En materia, si nos vamos a materia de salud, hay otras organizaciones. ¿Y no le exigen, digamos, un reporte transparente de los gastos? Todo debe ser doblemente auditado. ¿Se lo exigen? Sí, obligatoriamente. Hay una auditoría del proyecto que hace una firma internacional que en un proceso de selección, conjuntamente con el donante, se selecciona una firma de auditoría como Deloitte, puede ser PricewaterhouseCoopers o cualquier firma de las grandes, se selecciona para el proyecto, pero también nosotros como institución presentamos una auditoría con una firma de auditoría, y esos son los estados que se presentan en nuestra página web. ¿Hay parte de esos recursos, digamos, para gastos de ustedes? Anteriormente había más empleados. La OEA le paga $300,000 para gastos de empleados. Sí, siempre o históricamente ha habido pequeñas partidas para temas administrativos, porque nosotros, obviamente... ¿Tema administrativo es lo que estoy hablando? ¿Empleomanía o no? No, hay equipo técnico que viene dentro de los fondos del proyecto. Uno lo contrata para el proyecto. Pero hay otros, por ejemplo, un mensajero, una secretaria, que no están específicamente en el proyecto, y de esas partidas X, que cada vez son menos, y de hecho nosotros hemos tenido una situación complicada por ese cambio que han hecho los donantes, que ya no están indicando partidas para ese particular, ya no lo están, y hemos tenido una situación... Entonces, ¿cómo se sostienen ustedes? ¿Para el pago de los empleados, el pago del aire acondicionado, el pago de la electricidad? En esa parte estamos trabajando en esa parte. ¿Pero cómo están trabajando? Estamos trabajando porque ahora mismo ha sido cada vez más complicado. Nosotros estamos trabajando con donaciones de particulares para esos fines, y hemos habilitado una plataforma de donaciones a la ciudadanía en general,
para que pueda ser, para que lo que queramos podamos puedan ayudar. entrar vía PayPal y aportar. Y de hecho mucha gente nos exige a veces a nosotros que abordemos a ciertos temas, pero abordar un tema requiere una inversión económica, estructurar un pequeño... Para este montaje de las elecciones, ¿de cuánto ha sido el aporte que han dado esos organismos? Los organismos, yo le pudiera, es que no quisiera dar un número que no sea correcto y después salga en el informe. Pero un aproximado, hermano. Yo diría que cerca de 2, 3 millones de pesos. 3 millones de pesos dominicanos. Sí. Pero solamente en este tipo de franela como la que usted me ha donado. Miren qué linda, qué hermosa. Sí. Que supongo que circulará en todo el país. Debe haber. No debe haber tanto. ¿No? No. Vamos a una segunda pausa comercial, regresamos en breve. Bien, continuamos aquí en esta importante entrevista con Joseph Abreu. Ya no vamos a hablar de cuartos, ya yo no quiero saber cuánto los organismos internacionales dan, pero es importante, ¿tú entiendes? Porque participación ciudadana actúa con total transparencia, a mi modo de ver. Sí, y recibe a veces tantos ataques que uno quisiera ver que las cosas estén total y absolutamente transparentadas. Sí, y justamente, mi interés es ese. Sí, claro, y yo lo entiendo perfectamente, pero hay a veces temas técnicos que son muy básicos, que ahora mismo uno no tiene el detalle, pero sí en nuestro informe electoral invitamos a nuestra ciudadanía, en nuestro informe electoral saldrá en la semana inmediata después de concluidas las elecciones, el informe final, y ahí van a tener una partida indicando cómo se financió el proceso. Mire, me gustaría, no, pero entonces ahí usted va a decir lo que me dijo que no le gusta decir. ¿El qué? La inversión que dan los empresarios y esas cosas. No se especifica nombre, pero se especifica de empresarios recibimos tanto. Pero pero eso es como muy amplio. Bueno, poner de empresario, ¿cuál es la certeza? No, si hay un empresario que autoriza, va a salir indicado el nombre. Lo que pasa es que nosotros, los donantes, respetamos en esos aspectos. ¿Usted ha ido a otro país a observar procesos electorales? Yo no. No. ¿Qué le parece a usted la cantidad de invitados internacionales que tienen que venir a observar un proceso? En Latinoamérica es muy común. Cada vez que hay un proceso de observación, incluyendo nuestros miembros de la Junta Electoral, han ido a otros países a ser observadores, y es presidente nuestro, como el presidente Fernández, ha ido a otros países como parte de la OEA a observar elecciones. Y es parte de la dinámica de la Unión, parte de la francachela. Yo voy, te observo, tú vienes aquí, tenemos la dieta, yo me como mi dieta aquí. Entiendo que es parte de la dinámica y así ha ocurrido en diferentes... ¿Pero usted cree que a qué se puede atribuir que en América Latina haya tantas observaciones en los procesos, que no pasa en ningún litoral del mundo? A que somos un país que... Yo creo que la región se ha visto a veces debilitada. Vemos, como ejemplo, el proceso de Nicaragua, vemos lo que ha ocurrido en Venezuela, vimos lo que ocurrió en Perú, en las elecciones de Keiko Fujimori y en las elecciones siguientes, vimos lo que ocurrió en Chile, en Argentina. Hay una necesidad, porque hay una debilidad en la región en materia de fortaleza institucional, de estabilidad democrática, que manda a que para que un proceso, la comunidad internacional lo pueda ver transparente, haya una persona que observe desde fuera, que venga desde fuera. No ¿Y qué tan importante es que la comunidad internacional tenga que verlo transparente? Bueno, que deberían verlo transparente más allá de cualquier duda razonable. Son los ciudadanos del país. Son los ciudadanos en principio, pero a veces los ciudadanos son coartados por gobiernos principalmente opresores. Entonces llegan los observadores que impiden esa coartación. Por lo menos, no lo impiden, pero por lo menos si ocurre, pueden hacer una denuncia más objetiva que una persona que esté coartada dentro del... ¿No hay de alguna forma, alguna pizca de injerencia en tantos observadores? No, porque ellos no inciden en la decisión en sí, ellos simplemente van, mira, eso se organizó correctamente, punto. Ellos no dicen... Por ejemplo, fueron tanto que hacen informes que cambian situación política de un país, que cambian procesos electorales. Se han hecho, por ejemplo, observaciones en Venezuela y no ha cambiado mucho. Igual en Nicaragua no ha cambiado tanto. Y hay otro tipo de régimen. Es correcto. Pero mire, me gustaría saber, por ejemplo, la Junta Central Electoral, que ha acreditado una gran cantidad de observadores. ¿Cómo usted ha vislumbrado el comportamiento del gobierno en esta recta final? Lo digo a partir de peticiones que ustedes han hecho al gobierno, que a mí me parece que es algo extralimitado por parte de ustedes. Pedirle al gobierno algo que la ley y la Constitución establece. Pero en sentido general, ¿cómo usted ve el comportamiento del gobierno
en esta recta final. Algo que la ley establece, como que, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, lo de las pensiones, eso está en una ley, el presidente no se lo inventó. Por ejemplo, lo de llevar alimentos en situaciones vulnerables, está en una ley. Pero hay una ley electoral que indica que en procesos electorales... No, eso no lo dice la ley electoral. Sí, lo dice la ley. Dice la ley que no se pueden utilizar programas de ayuda social para cambiar la voluntad de los votantes. No lo dice taxativamente. Sí, Le digo yo que no, pero está bien. Pero suponga que lo dice la ley, el mandato que tiene el presidente es constitucional. Sí, puede hacer, por ejemplo... Ninguna ley mata constitución. Mire, las ayudas sociales se pueden hacer en yo sé que es una forma de preservar. En procesos de calamidad se pueden hacer ayudas sociales y en procesos regulares, ayudas programadas se pueden hacer. Lo que no se puede hacer es que si un candidato va a tener una actividad, coincida armónicamente con ayudas del plan social que se dirijan a esa comunidad donde va a haber una actividad del gobierno o de un candidato del gobierno. Eso es lo que no se puede hacer. Esa sincronía de las ayudas sociales con actividades políticas. En sus averiguaciones, ¿cuáles actividades ha hecho el gobierno que entorpecen esa transparencia, digamos, del proceso? Vimos recientemente un programa de investigación donde se vieron, luego de que la Junta había suspendido esas ayudas especializadas, donde se ven movilizaciones de ayudas sociales que son administradas y fueron administradas y recibidas por un candidato a la diputación de una comunidad del partido de gobierno. Entonces, esas son acciones que como sociedad en general nosotros podemos observar, como sociedad organizada, pero igual la sociedad en general la puede observar y que van tendente a cambiar las voluntades de las personas. Nosotros, por ejemplo, hicimos un llamado que fue muy criticado en su momento porque fue tergiversado, que fue solicitarle al presidente que durante el proceso electoral suspenda las llamadas semanales, porque le daban una ventaja competitiva como bien se la dan las inauguraciones en un proceso electoral. No, porque el presidente en esas intervenciones no habla de política. Se han tratado temas de políticos, pero hay un posicionamiento. Porque el presidente sigue siendo presidente de por Dios. Claro, y por eso un presidente... A eso yo me refería cuando decía que ustedes hacen por ejemplo, experimento atrevido. Las exoneraciones, ¿cómo se llaman? Las inauguraciones también son parte de las funciones de un presidente, pero en un proceso electoral deben limitarse y la ley lo limita. Pero las inauguraciones las entendemos porque hay gente que reviste de partidaria las inauguraciones, pero que querer cercenarle a un presidente el derecho de él hablar a su país él lo puede hacer una vez a la semana y ha dicho él sin que nadie se lo pida que no va a tocar temas políticos. Se tocan temas políticos. No es que el sistema político todo es político. Entonces, político partidario electoral. Tendremos que establecer en la Constitución o en las leyes, a partir de cuando pase esto, que 6 meses antes el presidente hay que anularlo en sus funciones. Debe haber, porque hay una línea muy, muy fina entre las acciones de un presidente cuando es también candidato presidencial. Sin embargo, en ninguna nación el presidente deja de hacer lo que la Constitución le manda. Bueno, aquí estamos pidiendo en el caso de El Salvador, el presidente tomó una licencia. Usted sabe lo que pasa, no nos compare con El Salvador. No, yo no lo estoy comparando. ¿Por qué no nos compara con otra nación? Yo lo estoy comparando con un ejemplo muy, muy puntual. Hay otras naciones que son más fuertes institucionalmente, por ejemplo los Estados Unidos, donde eso no es tan necesario porque institucionalmente hay un control que impide cualquier tipo de acción tendente a proselitismo. Ahora, pero nosotros tenemos una cosa peor en Estados Unidos. Lo que pasa es que cada uno con su idiosincrasia. Por ejemplo, Biden utiliza en estos momentos procesos de respaldar económicamente a naciones que están en guerra para buscar beneficios en términos políticos respecto a su campaña. Lo que pasa es que, como esa no es la necesidad de nosotros, ellos la utilizan de otra forma. Cuando el Congreso norteamericano decide apoyar la guerra, también está apoyando un candidato porque cree que se beneficia. Eventualmente, pero todos sabemos que si hubiese sido otro candidato, también hubiese ocurrido el mismo apoyo. Mire, en todas esas averiguaciones que ustedes hacen, que son siempre interesantes, ¿no han visto la posibilidad de un viso de que alguien pretenda entorpecer el proceso eleccionario de mañana domingo? Hasta el momento no hemos tenido información en ese sentido. ¿Pero qué les parece? ¿Existe esa posibilidad? Siempre las posibilidades existen, pero como posibilidades, pero probabilidades no hemos identificado en ninguna acción que nosotros nos llame a preocupación
y si la identificamos inmediatamente haremos una comunicación, un comunicado de prensa. Aquí hay un hacker, se fue la luz y ese tipo de cosas. Usted no tiene forma de... No hay nada de que no haya indicado o que no haya generado una alerta en ese sentido. Bueno, ¿cuántos invitados internacionales llegan al país para esta fiesta de la democracia? Vienen representantes, la cantidad no sé, pero vienen representantes de la OEA, vienen representantes de otras entidades, también financiados por la Organización de Estados Americanos, de otras juntas o agencias electorales de diferentes partidos y básicamente internacionales, así que recuerde, eso es todo. Joseph, hemos crecido a partir de ustedes, del análisis de ustedes de participación ciudadana en democracia. Yo entiendo que sí, que hemos crecido bastante y una muestra fuerte fue en las elecciones suspendidas en el año 2020, las elecciones municipales, que en otra etapa de nuestra historia hubiesen generado una crisis mayor. Sin embargo, se abordó con suficiente madurez. La oposición piensa que no. Bueno, tilda al gobierno de avasallante con la compra y venta. ¿Usted cree que ciertamente un dirigente que pasa de un partido a otro tiene que ser porque lo compran? No necesariamente, pero sí, tanto en gobiernos pasados como en este, hemos visto inversiones muy centralizadas en comunidades tendentes a que cambie, por ejemplo, el apoyo de un partido. ¿Cómo así? Explíqueme eso, que no entiendo. Hay fondos que se pueden destinar a una comunidad en específica que están a discreción, por ejemplo, de un partido de gobierno de cualquier naturaleza, que puede ir tendente a que el alcalde de esa comunidad cambie o forme parte de un acuerdo de cambiar. Y también hay otros acuerdos. En esos acuerdos, por ejemplo, es difícil criticarlos, porque uno criticar que se les resuelvan problemas a una comunidad es un poco complejo. Pero hay otro tipo de acuerdos que incluyen nombramientos de familiares, de personas vinculadas al proyecto ¿Ustedes político. tienen esos datos constatados? Datos, denuncias que hemos recibido justamente de partidos de oposición que indican que eso ha ocurrido. Aparte de recibir la denuncia, ustedes, como un ente que se respeta, no intenta verificar que esa denuncia no son denuncias, sino que son... Nosotros hacemos las averiguaciones, pero a veces tenemos limitaciones. Mucha gente entiende que Participación Ciudadana tal vez es un organismo que dispone de recursos ilimitados y de personal limitado, pero somos un grupo de voluntarios. Nosotros analizamos la información que vienen de... ¿Y eso les impide hacer algunas averiguaciones que son...? Bueno, hay algunos procesos que uno lo identifica y ve indicios, y uno lo que manda, por ejemplo, a entidades como la Junta, en caso de que corresponda un tipo de acción o la Procuraduría, uno puede llevar algún tipo de acción si identificamos que hay un delito que se está cometiendo. Bueno, yo quisiera que usted me diga en el próximo bloque, porque tenemos que irnos a comerciales, ¿cuándo ustedes entregarán el informe de todo lo que pueda pasar en este proceso electoral? 2 minutos. Bien, continuamos aquí en esta interesante entrevista. Antes de irnos a pausa comercial, le hice una pregunta. Repítamela, por favor. Repítamela. Sobre cómo ustedes ven el enfoque de esos delegados internacionales y cuándo ustedes van a entregar el informe sobre lo que vean mañana domingo. El informe, nosotros en el marco del día de las elecciones hacemos un informe preliminar a las 2 de la tarde, una rueda de prensa, sobre lo que se ha observado en la mañana, y luego se hace un informe preliminar que todavía no se ha definido la hora, va a depender de cómo concluya el proceso de votación, si no hay ningún tipo de incidencia, que va a estar entre las 7 y 9 de la noche. Son informes preliminares del día de la votación y enmarcados dentro del proceso de observación que se desarrolló en el día de votación. Ya luego el informe final de observación electoral, que viene a recoger ya la conclusión de lo que es todo el proceso, desde la pre-campaña, la campaña y el cierre de las votaciones, los cierres de campaña y el proceso de votaciones. El informe final va a venir a partir de la primera semana luego de concluido el proceso de votación. ¿Usted le da seguimiento a los trabajos que realiza la Procuraduría de Delitos Electorales? Porque vemos que hay una centralización del enfoque hacia la Junta Central Electoral e incluso se le pide cosas que no tienen que ver. Quien castiga el delito electoral
ese procurador de delitos electorales. Sí, pero hay sanciones administrativas que puede hacer la Junta, sanciones económicas. Sí, pero en medio de un proceso electoral no puede haber una sanción administrativa. Bueno, si se están utilizando recursos de publicidad, recursos públicos en publicidad para beneficiar a candidatos. En medio del proceso, ¿qué puede hacer la Junta? Puede sancionar al candidato y puede sancionar el partido. ¿Usted se imagina, iniciado el proceso electoral, y a las 11 de la mañana la Junta castiga a tal partido? No, eso... Bueno, debería, porque la ley eso es lo que indica. Bueno, pues y eso va tendente a evitar la acción, que es lo que nosotros procuramos. Si vamos a lo que dice la ley nos manda que haya tantos policías ahora adentro y ahora afuera. Pero sí, la ley no lo manda, lo que lo manda es la circunstancia. Perfecto, la circunstancia. Pero lo que quiero saber es si ustedes tienen una forma de comunicación efectiva con la Procuraduría de Delitos Electorales, a fin de que tengan datos de primera mano. Más allá de compartir la información y dar seguimiento a las potenciales denuncias que surjan de esa información, esa es la única, porque la Procuraduría tiene una autonomía, obviamente, una acción que nosotros no incidimos. Más allá de que si nosotros, vía nuestro proceso de observación en nuestra plataforma, recogemos un grupo de denuncias que pueden tener indicios de delito, se las compartimos, esas denuncias, y le damos seguimiento a aquellas. Con 148 fiscales que tiene la Procuraduría de Delitos en todo el país, ¿usted cree que es suficiente para dar respuesta efectiva? Los fiscales están por cada comunidad, igual que cualquier otro delito que se pueda cometer. Ya lo que esos fiscales, y es importante que usted lo mencione, porque en nuestra plataforma tenemos un mapa interactivo que recoge toda la denuncia, pero que también usted puede entrar a cada comunidad del mapa y ahí podrá ver cuál es el fiscal, el número de teléfono de esa comunidad. Y si usted quiere hacer una denuncia directamente a la Procuraduría, puede tomar esos datos. Eso es lo que ustedes hacen con los datos que reciben, lo pasan a la Procuraduría. Lo pasamos a la Procuraduría y ellos ya iniciarán una investigación. ¿Qué tan efectivo es ese mecanismo? ¿Ustedes lo han probado? Porque a veces dicen, tenemos tal cosa, para que llamen a tal y tal número. Cuando la gente llama, lo menos que encuentra es una persona que le conteste. Sí, y se vuelve inefectivo la metodología. Los números son funcionales y denuncias que hayamos hecho vía los números habilitados recientemente no hemos tenido, los vamos a probar mañana en el proceso de votación, si ocurre algún evento que podamos denunciar o que amerite una denuncia, y veremos si está disponible. Mire, Participación Ciudadana es un organismo multiasuntos, digamos, ¿no? Pero usted en los últimos tiempos se centran solamente en los asuntos políticos. ¿Tienen resultado de alguna averiguación que hayan hecho sobre otro aspecto de la vida nacional? Claro, nosotros hemos trabajado proyectos tendentes a fortalecer la administración pública. ¿Pero tienen resultados? Claro, en nuestra página web hay una sección que se llama ¿Qué hacemos? Y dentro de esa sesión están los proyectos y los informes, resultados de nuestros procesos. Y los resultados que ustedes tienen sobre administración pública, de manera breve, ¿qué arrojan? Para que luego pasemos, si me lea lo que usted quiere decir. Tuvimos un proyecto llamado PARAP, que fue financiado por la Unión Europea en ese momento, que iba tendente a acciones para lograr una gestión pública de calidad. Y dentro de ese proyecto se identificaron debilidades en materia de burocracia y acceso de las personas a los servicios públicos, que limitaban el acceso a las personas a los servicios públicos como servicios de salud o servicios de justicia. ¿Qué hicieron con todos esos datos? Preparamos un informe y ese informe incluía recomendaciones puntuales de qué debería ser, porque ya hasta ahí llega nuestra... Al ente de la administración pública, Al ente de la administración pública, y conjuntamente con ellos se prepararon varias actividades en conjuntas, y esas actividades, dentro del marco de esas actividades salen, por ejemplo, acciones que hace, por ejemplo, la administración pública tendente a premiar la calidad, indicadores que se incluyen en el SISMAP y en otros. O sea, que ha servido de algo. Los reclamos que ustedes hacen, lo ha asumido los proyectos, más que reclamos son informes técnicos ya, porque en el marco de los proyectos que se desarrollan con financiamiento público vienen informes técnicos y vienen actividades muy puntuales. Por ejemplo, en el proyecto que nosotros trabajamos, en este caso financiado por la USAID en materia de seguridad ciudadana, se hicieron varias ferias en materia de seguridad en Puerto Plata, en el Distrito Nacional, en Boca Chica, en diferentes sitios. O sea, que se les escucha desde el gobierno. Se les escucha y el gobierno participa en estos procesos. Una muy famosa son las Casas Comunitarias de Justicia, que ya se convirtieron en una entidad independiente de nosotros,
que se dedica a resolver conflictos en las diferentes comunidades del país. Usted tiene ahí un documento que quería decir. No, básicamente invitar a la ciudadanía a la página atentocontuvoto.org. Pueden entrar, ahí podrán verificarse en los centros de votaciones que a usted le corresponde votar, pero también está la opción de denuncia, que es la parte más importante dentro de este proceso y que nos ayudaría a nosotros como observadores electorales y a la ciudadanía en general a denunciar cualquier delito que usted vea en el proceso de votación, ya sea cuando usted esté llegando, si usted ve que están utilizando fondos públicos para fines de movilizar personal en vehículos públicos de un partido político en específico, si usted ve que están comprando voluntades, comprando cédulas o evitando que las personas vayan a votar, usted tiene la opción de, con el debido cuidado, levantar, tomar una foto, tomar un video y cargarlo mediante esa plataforma, identificando dónde fue la localidad que usted visualizó ese tipo de denuncia, y eso va a formar parte del informe que posteriormente se le pasará a la Procuraduría Especializada. Bien, Joseph, ha sido un placer tenerte aquí en Verdades al Aire y a toda la ciudadanía que nos sigue todos los sábados. Solamente decirle que mañana es el día hay que acudir a votar. Vaya de manera masiva con su familia, ejerza ese sagrado derecho y constitucional que usted tiene de elegir y ser elegible. Y vuelva a su casa. Pero si no quiere votar tampoco pasa nada, porque eso es un deber, no una obligación. Nos vemos.